Buenas noches, profe. Mi nombre es Nicole Segarra del primero D. Y el día de hoy voy a narrar la historia o el libro que leí, que es este, que es El mapa de los anhelos de 487 páginas. Todo empieza con Grace Peterson y Lucy Peterson. Lucy Peterson nació, o bueno, desarrolló más o menos a una edad bastante pequeña, entre 4 a 5 años, una enfermedad, o bueno, cáncer, y pues empezaba a estar demasiadamente enferma, a irse a los hospitales y a necesitar una cosa muy fundamental en esta historia, que es las células madre o células benignas que puedan ayudar a evadir pues su enfermedad. Para esto tuvieron a su otra hermana, Grace Peterson, y ella le iba donando las células madre a Lucy. Entonces Grace desde pequeña tuvo esa idea de que ella siempre tuvo ese propósito de que ella siempre debía salvar a su hermana, que ella nació para su hermana, para salvar a su hermana, que básicamente sus papás le dieron esa tarea, que era solo salvar a su hermana. Entonces ella no tenía una meta en específico en su vida, no tuvo ese sueño de ir a la universidad o de estudiar tal carrera específica. Básicamente no tuvo eso, ya que fue desde pequeña dicho que ella debía salvar a su hermana, salvar a su hermana y salvar a su hermana. Lucy Peterson muere a los 24 años por un ataque. No nos especifican de qué, pero dicen que fue un ataque que murió mientras estaba dormida. Esto afectó de manera muy relevante a la vida de Grace y a la vida de sus padres. Sus padres eran agentes inmobiliarios y su madre tuvo que dejar el trabajo para poder cuidar de su hija enferma. Volviendo al tema de Grace, ella desarrolló algo que yo puedo decir que es una etapa depresiva demasiado grande, ya que por lo que ella vivía, que era su hermana, salvar a su hermana, ya no estaba, ya no existía. Entonces, su hermana ya había predicho esto y le dejó con su abuelo el mapa de los anhelos. El mapa de los anhelos era básicamente una manera en que Lucy iba a ayudar a Grace a superar su trauma, a superar los miedos que ella tenía, a encontrarse a sí misma, a conocerse a sí misma. Esto se nos va explicando de manera muy metafórica a lo largo del libro. Grace, cuando el abuelo le da el mapa, había un nombre. O sea, en la parte de la tapita había un nombre del que iba a ser el que iba a guiar a Grace a lo largo de este camino del mente y iba a ir desarrollando el juego, que es Will Tuckett, pero aquí solo lo íbamos a llamar Will, ya que el apellido es medio difícil de pronunciar. Esa noche, Grace, de la pura curiosidad, justo al lado del nombre había dejado Lucy una dirección de un bar, y Grace pues va a la dirección. ¿Qué pasa? Llega y encuentra un empleado que es alto, de cabello negro y de ojos verdes. Pero parece que no tiene nada de interés en saber nada de nadie, tiene una muy mala mirada y tiene un mal carácter. Pero ni bien Grace le menciona el nombre de su hermana, el de una pues la reconoce, pero eso no se lo dice a Grace hasta más adelante. No sabe, Grace, básicamente Grace no sabe por qué reconoce a Lucy. Entonces, él debe ir guiando a Grace en este largo viaje. Una de las primeras fichas es que Grace describa qué es belleza para él. Qué es belleza para ella, que ella considera en el concepto de belleza. Otra es que, por ejemplo, Grace cuando era pequeña tenía el sueño de ser patinadora o patinar sobre hielo, pero tuvo que dejar ese sueño por la situación que tenía con su hermano y sus padres no pasaban relativamente en casa mucho tiempo. Después de esto van pasando una a una casilla y Lucy va dejándole cartas a Grace de qué tiene que hacer o en dónde va a encontrar. Por ejemplo, en la casilla de belleza le dejó una piedra preciosa, podría decirse, y Grace tenía que ir adivinando, que ir viendo. Y para Grace ella encontraba la belleza en el contacto físico o el amor que ella daba a sus familiares y ese tipo de cosas. Mediante el juego se iba desarrollando. Una de las peticiones que Lucy le había dejado a Will era que Grace debía superar sus traumas. Y uno de sus traumas, o miedos podría decirse, que era manejar. Grace odiaba manejar, nunca le había gustado manejar, tenía un miedo
horrible. Entonces un día Will la lleva a una granja abandonada en el pueblo en donde ellos vivían. Y al entrar a esa granja pueden ver fotos de una familia vieja, que es bastante vieja, abandonada siquiera hace unos 16 años, como nos especifican en el libro. Mantas viejas, una granja completamente abandonada. Will, al ver esto, parece bastante melancólico, como si tuviera recuerdos en este tipo de cosas. Después llega el cumpleaños de Grace, finalmente. En el cumpleaños de Grace, Lucy le había dejado a Will una tarea bastante específica, que era que ella se pasara del mejor cumpleaños que él le pudiera brindar a Grace. Y Will la lleva a una feria donde ellos se ponen pelucas moradas, ya que era el color favorito de ella, y se la pasan relativamente bien. Antes de esto habían pequeños roces románticos entre ellos, pero no pasaba nada, ya que Will tenía la mentalidad de que él está cumpliendo la misión que le había dejado su amiga fallecida, y Grace está cumpliendo la misión que le había dejado su hermana. Entonces no, por nada de eso no crean que sucediera nada, pero en la feria fuerza sí pasó, hubo un beso. Pero eso es pocamente relevante, ya que Will siente la suficiente confianza como para empezar a contarles su historia de por qué llegó al pueblo en donde estaban, de qué pasó en la granja, de todo eso. Y aquí empezamos la historia de Will. Will estaba comprometido con una chica llamada Lena. Esta chica pues lo amaba mucho, incluso se especifica que estaba enamorada de él, pero Will le era infiel. El Will de antes no es nada comparado, no es nada parecido al Will de ahora. Le era infiel, no dormía mucho en casa, se escapaba por la casa, iba a uno de esos colegios como de élite, ya que sus padres tenían bastante dinero. Él estudiaba Derecho, hasta que un día con su mejor amigo llamado Josh se meten a una carrera ilegal de carros. Pues básicamente estaban compitiendo en una carretera abierta, una carretera donde cualquier transeúnte, cualquier carro podía pasar. Y en eso, Will, por estarse burlando de haberle arrebasado al de atrás, no logra ver adelante y gira el manubrio o el volante y chocan contra un vehículo. Aquí pasó que Will tuvo secuelas o golpes demasiadamente fuertes que le causó problemas neurológicos en la cabeza. Si no recuerdo, algunas fracturas en los brazos y piernas. No pudo caminar como por un mes más o menos y tuvo que seguir usando muletas. Aparte de eso, su amigo Josh, que fue el de la idea de las carreras ilegales, de meterse en una carrera ilegal, le mete una demanda, le pone una demanda no nos especifican, pero es una cantidad bastante grande de dinero. Y después de esto, Will termina de contar todo esto, cuenta cómo llegó al hospital y cómo ese día conoció a Lucy. El día que él despertó del coma o de todo eso, él conoció a Lucy. Que Lucy básicamente fue un ataque de rebeldía, ya que ella no sabe por qué, pero fue a ver a ese chico porque se le hacía conocido y resulta que eran compañeros de pequeños. Ella, al ver que era el único que la entendía o que bueno, hablaba con ella, empieza a llevar sus juegos de mesa, ya que era lo único que ella tenía en los hospitales, un jueguito de mesa, las cartas o ese tipo de cosas, y empieza a jugar con él. Jugaba al ajedrez, le ganaba, y Lucy era demasiadamente y sumamente buena en ese tipo de cosas, ya que ella pasaba todos los días concentrada en esto, todos los días jugando ajedrez, jugando a las cartas y todo eso. Incluso Grace especifica eso bastantes veces en el libro. Ellos empiezan a llevarse correctamente bien y Will sale del hospital, pero Will no olvida a Lucy, no la olvida por nada y empieza a seguirla visitando. La visita todos los días o no recuerdan, saltando a veces un día que tiene que salir con su familia y esas cosas. Pero Lucy, al darse cuenta de que pues ella no iba a mejorar, no iba a tener un progreso muy grande en su enfermedad, ya que era el cáncer era demasiado avanzado,
Y si no era el cáncer era otro tipo de cosas. Tenía tantos problemas en la sangre, en los huesos, le dolía diariamente todo, pero tenía que fingir frente a su madre, a su hermana y su padre y su abuelo para que ellos no se preocuparan a un nivel bastante grande. Lucy le pide a Will que deje de ir a visitarla porque ella quiere que la recuerde de este modo. La recuerde feliz, la recuerde jugando, siendo su amiga, con el pelo todavía, con los ojos brillantes, con la piel no arrugándose. Y quería... Uy, perdón. Y quería que pues... Ahí nos deja un pequeño mensaje diciendo que cuida a Grace. Y Will no tenía idea quién era Grace en ese momento, ya que aún no se conocían. Y después de este recuerdo, ahí se acaba el recuerdo, se acaba la pequeña historia de Will, se acaba cuando Lucy le dice que deje de visitarlo y él vuelve a su vida. Se muda al pueblito, se llama In Lake, donde vive Grace, Lucy, todos ellos. Se muda a este pueblito y ahí empieza a trabajar. Y un día cualquiera entra Grace con el mapa de los anhelos. Ahí inicia la historia para Will. De aquí volvemos a donde estaban en el cumpleaños de Grace, ya que todo esto era un recuerdo. Y Grace se enoja porque para ella la manera en que consideró esto era que Will estaba usando a Grace para una manera de terapia de sí mismo, que solo estaba con ella porque Lucy se lo había pedido, que era por pena. Y se enojan. Grace no le habla por unos días, Will la sigue buscando y Hasta que un día ella va a la madrugada a su casa como entre la 1 de la mañana y pues ve a Will. Se besan y vuelven a reconciliarse, ya que ahí empiezan una relación, podría decirse, empiezan a salir. Pero Will le tiene una mala noticia a Grace, que es que las casillas ya se están acabando, los retos ya se están acabando. Ya la sacó a patinar, ya le mostró que era belleza, que le gustaba lo del cumpleaños, darle las cartas, y pues eso era todo lo que Lucy había hecho. Faltaban entre 2 a 3 casillas. Después de esto van pasando unos cuantos días y se acerca Navidad. Y Lucy pues en el juego pues tenía una casilla prevista para esto. En la casilla básicamente decía que a lo largo de los años en que Lucy y Grace pues habían ido creciendo, sus tíos les habían dado dinero. Y con el dinero Lucy lo iba guardando. En total Grace iba gastando cualquier cosa, ya que era una niña, iba gastando en pantalones, en dulces, en todo eso. Pero Lucy ella era consciente de que ella comía lo que sea, ella se ponía una ropa cualquiera, le daba alergia, se podía enfermar y Entonces ella lo que hace es en una tapita o en una de esas como tablas, que hay pisos que como tablas, ella alza la tabla y va guardando el dinero en una bolsita. Y en la carta dice que Grace puede hacer lo que quiera con este dinero, que ella no va a interferir, pero con tal de que ella utilice ese propósito para descubrirse a sí misma y ser libre. Y Grace decide ir a hacer un viaje por Europa. Se va a diferentes partes del mundo, no específicamente Europa. Se va a Londres, si no estoy mal, también se va a Nebraska, se va a todos esos lados. Y ahí empieza una de las aventuras de Grace. Y uno de los regalos que Will le da es unos patines morados. Y Grace desde pequeña tenía esa ilusión de volver a patinar. Este es un pequeño recuerdo también que está pasando en el libro. Nos van soltando a veces recuerdos de lo que ya pasa entre ellos. Entonces un día a la 1 de la mañana se van a un campo, bueno, no un campo, una pista de patinaje cualquiera, y se ponen a patinar con el permiso del señor y todo eso, y se ponen a patinar. Después se quedan en el estacionamiento hablando hasta la madrugada. Ese es un recuerdo que nos muestran en el libro. Después de esto, ya faltan unas cuantas semanas para el viaje de Grace, y ella va averiguando en las bibliotecas y todo eso. Pero se encuentra un día bajando por la biblioteca y era bastante tarde y estaba llevándose unos cuantos libros de geografía y todo eso para ir arreglando su viaje. Se encuentra a su padre. La salud de su madre y su padre se había deteriorado bastantísimo. Habían perdido una hija, ya no eran lo mismo, no habían tenido
interacción que no sea parte de ver cuál es el funeral, cuáles van a ser las flores, de dónde vamos a llevarla, ese tipo de cosas. Cuando Grace bajaba las gradas se encuentra al amante de su padre, ya que ella había sospechado previamente, y a su padre pues besándole la mano y ese tipo de cosas. Y eso fue suficiente para que Grace se prendiera el foco así y se diera cuenta que pues es su amante. No le deja explicar a su padre nada y ella baja rapidísimo las gradas. Pasando los días, medio le deja explicar. Su abuelo intenta hacerle entrar en razón, pero esto es bastante avanzado, es bastante complicado para ella, de que la mentalidad de Grace es que mientras su madre, que Grace intentaba llevar la terapia de grupo que Lucy había dejado en una carta especificada que le llevase, que le ayudara, él estaba con una señora, estaba con un amante. Intentan explicarle, su madre dice que hace una semana estaban tramitando el divorcio y así va pasando. Hasta que con los días Grace va entendiendo un poco más qué era lo que pasaba. O sea, ella entendió que ellos no estaban bien, que no podían estar a la fuerza unidos. Perdona a su padre y ese tipo de cosas. Un día, Grace, en un ataque de impulsividad, manda una carta de aceptación a una academia, a una universidad, perdón, en San Francisco. La rechazan, pero no porque Grace no tenga el conocimiento, sino porque ya había hecho la carta de aceptación un mes después de que se acabó los cupos. Entonces ya ahorita en el libro queda pendiente de si va a ir a San Francisco o no va a volver a mandar la carta o si va a volver a ir. Antes de irse al viaje de Europa, termina con Will. Y aquí explico las razones por qué. Will básicamente se aferraba a Grace como si estuviera escondiéndose de su pasado, de lo que pasó con su novia, de cómo huyó de Nueva York, o sea, era donde vivía, cómo huyó de su casa, cómo huyó de sus padres, cómo huyó de todo eso, cómo tuvo el accidente, cómo estaba huyendo de Lucy. Grace se da cuenta de eso y dice que no puede vivir asustado toda la vida, que no puede esconderse dentro de ella. Y ya, entonces terminan. Grace recorre Europa entera, tiene los viajes, va aprendiendo acerca de sí misma, se hace más libre, se descubre a sí misma. Y un día, en un país, no nos especifican en cuál, se encuentra con Will. Estaban en una galería y estaban viendo una pintura que se llamaba El Beso. Y se reencuentran y dicen, volvámonos a presentar como si esto fuera de nuevo, como si estuviéramos iniciando nuevamente. Se vuelven a presentar, vuelven a hacer las paces y vuelven a ser novios. Porque ya tanto Will, que perdió los miedos, volvió a ver a su exnovia, a su exprometida, volvió a la casa de sus padres, volvió a ver al chico que le hizo daño, volvió al trabajo, volvió a ver a todo lo que él estaba huyendo. Él ya había superado sus miedos, ya no se aferraba a Grace en ese modo de sobreprotección hacia él mismo, sino que ya porque él quería, no porque Grace quería esto, sino porque él ya quería. Entonces ya estaban en paz ambos y el libro termina con Grace escribiéndole una carta a Lucy diciendo que ella había cumplido su meta, que adora mucho a su hermana y que si algún día se vuelven a ver, ella ya le va a contar todo lo que estaba pasando, todo lo que ella vivió y que gracias por ayudarla a cumplir su sueño de ser libre. Bueno, este libro es bastante interesante, a mí me gustó bastante porque da un mensaje de liberación bastante profundo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, profe.